¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13:44 minutos. Abrimos Atlántico Noticias, esta ventana de los servicios informativos de Televisión Canaria, las noticias del mundo. Hoy con la mirada puesta a la variante Delta, que es así como pasa a denominarse la variante India, que preocupa y mucho en Reino Unido, hasta tal punto que puede poner en jaque todo el proceso de la desescalada en ese país. Hoy les daremos las claves de esta variante considerada preocupante por la OMS porque genera un aumento leve, eso sí, de la transmisibilidad, una disminución leve también de la efectividad de las vacunas. Es otro de los motivos por los que, aún con un proceso de vacunación tan exitoso como de Reino Unido, haya que seguir manteniendo las medidas de seguridad. Bueno, y aquí en España se siguen dando pasos en la desescalada. De hecho, Sanidad y las comunidades han aprobado iniciar la reapertura para empezar del ocio nocturno, aunque no todas las comunidades están de acuerdo. No, Marta, y entre ellas está Madrid y País Vasco. Recordamos lo acordado, el ocio nocturno podrá abrir en zonas de riesgo bajo, al menos hasta las 2 de la madrugada, ampliable hasta las 3 en aquellas zonas de riesgo cero. Como decimos, Sanidad dice que esto es de obligado cumplimiento, al menos hasta verano, cuando se prevé que España llegue a la ansiada inmunidad de grupo. Lo vamos a ver y además seguiremos analizando aquí en el programa la pandemia, no solo en España, también entre los países miembros de la Unión Europea. Bruselas, por lo pronto, presenta el documento para recuperar las conexiones este verano. Miguel Vega. El objetivo de la Comisión Europea es que los ciudadanos disfruten de un verano con todas las garantías sanitarias. Esta misma semana se puso en marcha el pasaporte COVID digital a modo de prueba en varios países de la zona euro. Será el 1 de julio cuando se implante formalmente y además Bruselas ha dado un paso más allá y ha creado una clasificación de los países según sus restricciones. Además, pide a las regiones que eliminen todas las medidas de control de la pandemia a los ciudadanos que estén vacunados con las 2 dosis. España pondrá en marcha este pasaporte COVID digital a partir del 1 de julio. Luego lo vamos a ver. Y los líderes de 8 partidos de la oposición de Israel han acordado un pacto inédito de gobierno, unas formaciones de lo más diverso ideológicamente, pero que van a votar unidas en la sesión de investidura que previsiblemente va a apartar del poder al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, que está en ese cargo desde 2009. Y hoy veremos el enfrentamiento a tiros entre 2 niños y la policía en Florida, en Estados Unidos. Un adolescente de 14 resultó herido, un niño de 2 está detenido. Al parecer entraron en una casa y llegaron a enfrentarse con la policía con las armas que encontraron en esa vivienda. Y durante casi un siglo el sistema de internados religiosos de Canadá llegó a separar por la fuerza a unos 150.000 niños indios de sus padres para convertirlos. Los sometió a terribles abusos, reconocido como genocidio cultural. Estos días, fíjense, se han encontrado los cuerpos de más de 215 niños enterrados en un antiguo orfanato. Y en Sri Lanka se está vigilando la zona marítima sin descanso porque hay un barco de contenedores transportando toneladas de productos químicos. Se hundió frente a la costa, el temor a un vertido de petróleo que pueda originar un desastre medioambiental. Hace que el gobierno haya desplegado un equipo de submarinistas para controlar posibles fugas en esa nave. Bueno, vamos a comenzar ya con esa reunión de Sanidad y las comunidades para esclarecer esos pasos que se van dando en la desescalada. El miércoles se ha acordado, entre otras cuestiones, iniciar que se reabra el ocio nocturno. Sí, Marta, aunque es un acuerdo al que se ha llegado sin unanimidad, porque al menos 6 comunidades autónomas lo han rechazado, a la cabeza País Vasco y Madrid, que dicen que no van a acatarlo, a pesar de que Sanidad asegura que estas limitaciones son de obligado cumplimiento. Recordamos, sobre esa apertura del ocio nocturno, se ha acordado que las zonas de bajo riesgo puedan permanecer abiertos esos locales al menos hasta las 2 de la madrugada y en las zonas de riesgo cero podrán hacerlo una hora más tarde, sobre las 3 de la madrugada. También en la hostelería se ha decidido que pueda permanecer abierta hasta la 1 de la madrugada. También en ese Consejo Interterritorial se ha hablado de estrategia de vacunación y esa combinación de la segunda dosis de Pfizer con la primera de AstraZeneca. Darias asegura que esto es una combinación completamente segura. Ya ha puesto de manifiesto, puesto de ejemplo el país en Canadá, porque allí no solo mezclan AstraZeneca con Pfizer, sino que también lo hacen con la fórmula de Moderna.
Continúa la incógnita en torno a administrar Pfizer como segunda dosis a la primera de AstraZeneca. Países como Canadá o Francia no repiten dosis y se decantan por mezclar la pauta incluso con Moderna. Es una pauta segura, que es una pauta que han adoptado países como Alemania, Francia, Suecia, Finlandia, tomando en consideración el ensayo clínico con Vivax. Unas declaraciones que daba tras el Consejo Interterritorial, donde las comunidades acuerdan, sin unanimidad, reabrir el ocio nocturno para ir reactivando gradual y progresivamente. Los locales podrán cerrar a las 2 de la madrugada, pero en zonas de cero riesgo se amplía hasta las 3. La hostelería, en cambio, permanecerá abierta hasta la 1 y solo cuando al menos el 70% de la población esté vacunada. Y la buena noticia, que 2 de cada 10 españoles ya han recibido la pauta completa y España está a punto de alcanzar las 10 millones de personas con ambas dosis, casi un 22%. Y otro récord, porque solo en esta primera semana de junio llegarán a España más de 4,6 millones de vacunas, la mayor llegada de viales a nuestro país en solo una semana. Y en el resto de Europa pues se presenta ese documento para unificar criterios a la hora de recuperar los viajes entre los países de la Unión Europea, una recuperación que pasa desde luego por afianzar esta campaña de vacunación dentro de todo el continente para las próximas semanas. De momento, exentas de pruebas las personas que tengan la pauta completa. Miguel Vega tiene los datos. 2 de cada 10 europeos ya han sido vacunados contra la COVID-19 y se espera que esta cifra sea aún superior en las próximas semanas. Por eso, países como España reactivarán los viajes dentro de la zona euro, aunque será el 1 de julio cuando entre en vigor el nuevo pasaporte digital COVID en nuestro país. La Unión Europea ha lanzado la versión de prueba en varias regiones del continente. Por el momento, los viajeros que provengan de países como Alemania, Grecia, Dinamarca y Polonia no tendrán que presentar PCR negativa y tampoco guardar cuarentena. Ellos serán los primeros que tendrán que seguir las recomendaciones de la Comisión Europea, que ha actualizado el semáforo de riesgo para orientar a los turistas que decidan viajar dentro de la zona euro. Bruselas clasificará de la siguiente manera: en verde los países que no mantengan restricciones, en naranja los que exijan PCR negativa, en rojo los que exijan cuarentena y en rojo oscuro los que tengan que presentar PCR negativa y también exijan cuarentena, aunque Bruselas desaconseja viajar a los destinos incluidos en esta categoría y pide especial atención sobre aquellos con alta circulación de variantes sospechosas de ser más contagiosas. No proponemos ninguna prueba o cuarentena relacionada con los viajes para las personas completamente vacunadas o recuperadas. Esto ya se practica en muchos Estados miembros y debería ser independiente de desde dónde o hacia dónde se viaja. Este documento también recoge una de las peticiones de muchos países: tener en cuenta a los menores de 16 años ya que no están dentro de la estrategia de vacunación. La Comisión Europea aconseja que siempre que viajen con su familia no tengan que presentar PCR negativa, no estar vacunados y tampoco guardar cuarentena. Pero también la Unión Europea incluye en su informe vinculante la duración de las pruebas diagnósticas. Los pasajeros podrán realizárselas en el caso de PCRs 72 horas antes y el test de antígenos 48 horas de antelación. Incluso a partir de ahora, los países miembros contarán con un mecanismo para que puedan dar marcha atrás e implantar restricciones ante posibles incrementos de contagios. Bueno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España va a donar 15 millones de vacunas a COVAX, ese fondo de acceso global a las vacunas de la Organización Mundial de la Salud, y además 50 millones de euros contra el virus a través de la OMS. Las dosis se unen a los 7,5 millones que el presidente ya había comprometido para América Latina. La aportación se va a producir, según Sánchez, antes de que finalice este año 2021. COVAX ha recaudado 2.400 millones de dólares para compra de vacuna. Junto a España, otros 4 países ya se han comprometido a donar otras 54 millones de dosis. España ha visto claramente desde el comienzo de la crisis sanitaria que solo estaremos a salvo del virus cuando todo el planeta esté a salvo. Por eso, esta donación es muy necesaria. Y la Organización Internacional del Trabajo espera que
al menos 220 millones de personas se queden sin empleo este año en todo el mundo. Dice este organismo que la evolución de la pandemia y la vacunación pues está siendo lenta y esto provoca una recuperación económica muy desigual. Solo en enero se destruyeron más de 10 millones de puestos de trabajo. La Agencia de Naciones Unidas asegura que la tasa de desempleo en 2021 puede superar el 6,3%, 5,7% el próximo año. Por eso cree que el mercado laboral no se va a recuperar totalmente hasta 2023. Bueno, un proceso desigual, ya les decimos, en el reparto de vacunas. En Venezuela, cientos de personas, sobre todo mayores, trabajadores de la salud, se están sometiendo a largas esperas en fila para vacunarse. Álvaro Algarra acompañó a algunos de los pacientes durante los primeros días de lo que el gobierno ha descrito como el plan de vacunación masiva. A la incertidumbre y la espera de los pacientes para recibir la vacuna contra el COVID-19 en Venezuela, se suman las voces de algunos médicos quienes cuestionan el despliegue del llamado plan de vacunación masiva. Y nos dieron unas condiciones estándares que nosotros íbamos a ser vacunados. Parece lógico que después de 4 o 5 horas de espera no hemos sido vacunados ni un solo personal de salud. Pero allí no cesan las denuncias. Discriminación y la generación de un comercio de vacunas hacen parte de las quejas ciudadanas ante lo que sucede con la vacunación en Venezuela. Vacuna. O sea, si eres menor de 60, te están diciendo que bueno, que tienes que pagar. Y los viejitos que están esperados a las 4 no han entrado. Pero por el lado de aquel del Alba está pasando diputados, coroneles, amigos, presidentes, primos, cuñados y el que tenga real. Desde la ONG Monitor para la Salud lamentan que a su juicio se esté politizando el tema de la vacunación y se esté discriminando a sectores que son prioritarios. Si no han terminado con los trabajadores de la salud, ¿cómo van a comenzar una vacunación masiva? Esos son interrogantes que nosotros nos hacemos. No obstante, el gobierno de Nicolás Maduro, a través del ministro para la Salud, Carlos Alvarado, asegura que el plan es un éxito, pero no existen cifras oficiales de cuántos venezolanos de los 30 millones que requieren la inmunización han sido vacunados. En Argentina siguen inmunizando a la población vulnerable con la vacuna rusa Sputnik Light. Según el estudio, esta fórmula tiene entre un 78 y un 83% de eficacia entre la población mayor. Esta vacuna también es monodosis y ha presentado mucha eficacia en los estudios preliminares. El gobierno argentino aumentará la compra precisamente de esta vacuna para seguir protegiendo a la población. Fíjense en lo que ha dicho el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Siento profundamente cada vida perdida en nuestro país. Hoy alcanzamos la marca de 100 millones de dosis de vacunas distribuidas en estados y municipios. Brasil es el cuarto país que más vacuna en el planeta. Pues ya ven, mucha parte de la población no está de acuerdo con su presidente. Le han respondido así, con caceroladas a modo de protesta, criticando precisamente la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno brasileño y el retraso en las negociaciones para comprar más dosis. Lo cierto es que Brasil solo ha vacunado ya con una dosis a un 22% de la población de ese país inmenso y en las últimas horas se han registrado más de 95.000 nuevos casos. Y en Japón, la vista puesta por esos Juegos Olímpicos inminentes, se encadenan varias semanas de aumento de contagios. Esto obligó, ya saben, al gobierno a implantar medidas de control de la pandemia, pero los Juegos se mantienen tal y como está previsto según la organización. Para evitar contagios entre los deportistas, el comité va a explicar a los voluntarios y al público esas medidas que tienen que respetar escrupulosamente. Solo van a participar 10.000 voluntarios de los 80.000 que se habían apuntado. La mayoría de los japoneses no están de acuerdo con que se celebren los Juegos porque temen que se disparen los contagios en ese país. Podrían ser muy útiles los perros, por ejemplo, los que se adiestran en la Universidad del País Vasco para detectar a personas con COVID. El objetivo, encontrar a personas contagiadas a través del sudor. El proyecto está en fase inicial. Calculan que van a necesitar 200 personas que se hayan realizado test y los voluntarios van a recibir, por cierto, un kit en su domicilio con el que extraer muestras sobre las que van a trabajar estos animales.
Bueno, en materia turística, parece que Reino Unido podría no incluir a España de momento en la lista verde famosa de destinos a los que los británicos pueden viajar. Está por ver si hace una excepción con los dos archipiélagos, lo que sería crucial para Canarias. Y el embajador británico alerta de que hay que ser muy cautelosos y sobre todo aprender de los errores. Viendo las cifras, creo que es poco probable que España esté en la lista verde siendo realista, ¿no? Es que hay que ser cautelosos. En otros momentos hemos pensado que se podía abrir y luego hemos tenido que dar paso atrás. No queremos abrir para cerrar. Bueno, pues pendiente de si hacen excepción con el archipiélago canario y con el Balear. Precisamente en Reino Unido están trabajando con la farmacéutica de Oxford para obtener más dosis de AstraZeneca, pero modificada para contrarrestar mejor la variante sudafricana. Serán 100 millones de dosis, según ha informado ya el ministro de Salud británico. Sudáfrica había suspendido precisamente el uso de AstraZeneca después de que los datos mostraran poca protección contra esa variable. Reino Unido, por cierto, sigue con su plan de vacunación. Las 3/4 partes de los adultos han recibido al menos una dosis. Pues vamos a ocuparnos de la situación en Reino Unido. Lo hacemos con Lucas González, que está precisamente en Reino Unido, en Escocia en particular. Lucas González, epidemiólogo, gracias por estar con nosotros un día más. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes a todas. Bueno, estamos pendientes de Reino Unido, sobre todo porque están siendo un ejemplo de vacunación. 0 casos el martes, pero se habla mucho de esa variante Delta, que es como se quiere llamar ahora, por no decir la variante India. ¿Qué preocupación hay a este respecto? ¿Es tan preocupante como se dice? La preocupación, de nuevo, es que es una variable que es más contagiosa que las versiones previas, lo cual significa que tiene más empuje, tiene más capacidad de extenderse si se mantienen las medidas iguales, que es lo que está ocurriendo. La vacunación está mejorando y eso hay que darle la bienvenida porque está mejorando en los grupos de edad en los que se está haciendo la vacunación. Pero hay enormes cantidades de la población que no han recibido todavía dosis. Las edades infanto-juveniles no han tenido ninguna, por ejemplo, o muy escaso, y eso significa que esas son las poblaciones que van a recibir los casos en las próximas semanas. Con eso hay que contar. Claro, de alguna manera pues el virus está compitiendo con la vacuna, y más en un país como Reino Unido, que se convierte en un ejemplo para el mundo de velocidad a la hora de vacunar, ¿no? Sí, exactamente. Uno de los problemas que está mal medido, pero que lo que estamos midiendo no nos está gustando nada, es el tema del COVID persistente, particularmente en las edades más juveniles de la vida. Y eso no lo sabemos, y es más, es posible que tardemos en verlo precisamente porque tarda en confirmarse que una persona tiene el COVID persistente. Es decir, el hecho de enfermar se ve en pocos días, el hecho de tener una complicación de hospital se ve en un par de semanas, fallecer puede tardar una persona entre 3 y 4 semanas, pero el COVID persistente solo lo vamos a ver 2 meses después. Claro. Con lo cual vamos a estar volando a ciegas con ese asunto. Claro, estamos muy pendientes del COVID persistente y también de tener mucho cuidado porque ya decía el embajador británico en España que hay que aprender de los errores, de mirar lo que se produjo en el verano pasado, y ahora está todo el mundo emprendiendo desescaladas en Reino Unido, en España, pero claro, no hay que dejar atrás las medidas porque ya vemos que aunque uno esté vacunado, todavía no todo está ganado en esta batalla. Efectivamente, decimos que hay que aprender y lo que hay que hacer es ser más específicos y recordar exactamente qué es lo que debemos aprender. Ya sabemos las medidas individuales de ponernos la mascarilla y abrir la ventana. Incluso eso se está quitando, lo de ponernos la mascarilla. Y lo que no parece que hayamos aprendido del todo son las medidas que se tienen que tomar desde el punto de vista de los gobiernos y de las administraciones sanitarias, que es hacer unos sistemas de trazado excelentes y hacer unos sistemas de apoyo al que se aísla y se cuarentena. Sobre todo se está recomendando que sea fuera de casa para evitar los contagios intrafamiliares. Y ese apoyo es el que nos va a permitir realmente cortar cadenas de transmisión todo lo posible. Claro, y no sabemos cuánto se está haciendo. Claro, decía yo que en eso se enfoca también mucho del trabajo de Lucas González, en esa estrategia cero COVID que hay que implementar al tiempo que se vacuna, saber qué hay que hacer para controlar pues futuras repuntes de la pandemia, otras variantes. Eso es fundamental, esa estrategia, ¿no? Efectivamente, ese es el trabajo que estamos haciendo, es aprender
para aplicarlo bien en esta futura situación epidémica que podamos tener en verano o en otoño o en invierno, y estar preparados para siguientes pandemias. Pero ahora estamos en el momento de aprender, tenemos 1 año y pico de experiencia. Y ahora es el momento de aprender y de reforzar los sistemas que nos permiten enfrentarnos a estas situaciones. Porque no sabemos, estamos oyendo hablar de las variantes con letras griegas, del alfabeto griego, y no sabemos hasta qué punto del alfabeto vamos a llegar. Que nos quedemos en las primeras letras del alfabeto, por lo menos. Lucas González, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, pues seguimos hablando de vacunas, pero ahora de turismo de vacuna, que ya es una auténtica realidad en Estados Unidos. De hecho, es el principal destino. Las ofertas se concentran en ciudades como Nueva York o Miami, pero también hay mucha gente viajando a Washington. De paso, pues hacen turismo. Muchos latinoamericanos optan por viajar ante la perspectiva de no recibir la vacuna en sus países todavía en mucho tiempo. Don Carlos Tocto aprovecha para conocer los alrededores de la Casa Blanca antes de regresar a su Perú del alma. Y estamos haciendo un poco de turismo, ya nos vamos también. Llegó a Washington hace un mes y pudo comprobar de primera mano la veracidad de los rumores sobre farmacias donde ofrecen vacunas a casi todo el que entra, sin casi ningún requisito y prácticamente a la carta. Nada, hay que hacer el agendarse, registrarse y después vas con tu pasaporte y listo. Su historia es una de miles de personas que han llegado a Estados Unidos provenientes de países donde los programas de vacunación aún no han arrancado plenamente. Algunos detrás de paquetes de turismo de vacunas como este que circula de la agencia Grupo Travel, que incluye 2 noches de hotel, tiquetes y traslado en Estados Unidos a ciudades como Los Ángeles, Miami, Chicago, Nueva York, entre otras. Todo por $699. Don Carlos no pagó por un plan así, pero sí deja claro que la apuesta es cara. Para que una persona venga, yo me imagino que si va a hospedarse en un lugar y todo eso, por lo menos, yo calculo unos $8.000, ¿no? Mínimo, ¿no? Dinero que le gusta a los estados. Nueva York anunció la apertura de puestos de vacunación móviles en Times Square para atraer a turistas que se quieran vacunar. Florida tampoco requiere prueba de residencia para vacunarse. En ese estado se aplicó su primera dosis Juan Carlos, quien completó su proceso de vacunación en Washington sin ningún problema. Realmente el proceso de vacunación es muy sencillo. El problema realmente radica en el costo de vida de estar en Estados Unidos. Uno necesita entre $3.000 y $5.000 dependiendo de los lujos que quieras darte. Aerolíneas como American Airlines han reportado un aumento en la demanda de vuelos desde países como Colombia, por lo que han abierto nuevas rutas directas desde ciudades como Medellín, Cali y Bogotá hacia Nueva York. Bueno, pues ya ven, miles de personas latinoamericanas que se lo pueden permitir, eso sí, y que viajan a Estados Unidos para vacunarse. Vamos a hablar de Estados Unidos precisamente con María Rosman, como cada jueves. María, bienvenida. Hola, muchas gracias. Ahí vemos a tanta gente pues viajando para vacunarse y mientras en Estados Unidos pues haciendo ofertas para los estadounidenses que quedan, y lo hablamos cada semana, remisos a vacunarse. Y en Virginia Occidental nos ha llamado la atención porque han anunciado ya no solo el $1.000.000 ese, igual que en Ohio, sino además pues sorteos que pues el premio es una escopeta de caza, por ejemplo. Sí, exactamente. Tienes desde becas para estudiantes, dinero en efectivo, cervezas, entradas para conciertos, para partidos y ahora pues esto, escopetas de caza, que es precisamente lo que necesitábamos en Estados Unidos, regalar armas, ¿no? Cómo están las cosas. Efectivamente, y yo no sé por qué está ocurriendo esta ralentización, porque a partir de este momento ya las autoridades norteamericanas se las están viendo pues un poco complicadas, hasta tal punto que ahora están con esas ofertas que llaman tanto la atención, pero es verdad que hay un problema a la hora de animar a los que ya han decidido no vacunarse, ¿no? Sí, ahora queda la gente un poco remisa, la gente desconfiada o la gente que desde el principio dijo que casi por cuestión política no se iba a vacunar, ¿no? Entonces, sí es verdad que la idea es que para el 4 de julio, el Día de la Independencia, estén vacunados 70% de la población y ahora es cuando empezamos a ver el problema, aunque posiblemente se consiga por esta gente que piensa que es tirar la toalla al vacunarse desde el punto de vista ya no de salud, sino político, ¿no? Y ahí es donde tiene un poco el problema el país. En cualquier caso, parece que sí se va a cumplir ese objetivo que se plantea Joe Biden para el 4 de julio, que cada vez está más cerca, ese porcentaje de población inmenso que quería tener vacunado para ese día. Así es, y bueno, ya ahora mismo lo estábamos viendo antes, el compañero lo estaba diciendo, ¿no? Que realmente es muy fácil vacunarse, puedes ir a cualquier lugar, puedes ir desde supermercados a farmacias. Bueno, las farmacias en Estados Unidos son casi como supermercados realmente y prácticamente en cualquier sitio. De hecho, en donde vaya la gente van a vacunar, incluso en los clubs de striptease, ¿no? O sea que realmente ahora es una campaña fuerte, ya buscando a la gente que no se ha vacunado para intentar que
llegara esa inmunidad prácticamente del total de la población y ya no hagan falta las mascarillas, que de hecho no se utilizan en muchos estados, ¿no? Decimos que nos llamaba la atención eso de que en Virginia pues dieran armas de caza a las personas que se vacunaran, con el problema que tienen con las armas, que es muy serio. Fíjense que 2 niños en Florida se escaparon de un hogar de acogida, irrumpieron en una casa particular y de allí cogieron unas armas que había, participando luego en tiroteo con los agentes que respondieron a esta escena tan rara. Dijeron las autoridades pues eso, que ese niño que tenía 12 años y la niña de 14 acabaron intercambiando tiros con la policía. Uno de ellos portaba, uno de esos niños, un AK-47, que fue lo que encontró en esa casa. Y esto es otro tiroteo, un hombre armado que disparó a 3 policías dentro de un complejo de apartamentos. Esto es Wilmington, Delaware, y según los medios, pues los agentes estaban respondiendo a una llamada de un edificio cuando el pistolero abrió fuego. Afortunadamente los agentes, María, pues están en este momento, se recuperan favorablemente. Y es un problema muy serio que tienen en ese país, ya lo apuntaba María, porque el número de tiroteos es inmenso. Aquí solo contamos un porcentaje ínfimo de los que se producen. Sí, es que realmente cada año mueren en Estados Unidos un promedio de 12.000 personas por armas de fuego, ¿no? Aquí no llegan nada más que los tiroteos más llamativos, por decirlo de alguna manera, pero sí que ocurren con muchísima frecuencia. La cuestión es que por lo menos en 21 estados de la nación americana no hace falta un permiso ni una licencia para comprar un arma de fuego. A partir de los 18 años se pueden comprar armas largas y de los 21 las pistolas de mano. Parece curioso que sea al revés de lo que uno se puede imaginar. No se puede beber hasta los 21 años, pero sí se puede comprar un rifle, ¿no? Es ridículo y curioso al mismo tiempo, es una tragedia y lo estamos viendo en casos como estos, ¿no? Que cualquier persona entra a casa de alguien, te roba la pistola y mata a alguien, ¿no? Es terrible. Para comprar alcohol o para que salga el alcohol hay que incluso salir pues, con un cartucho que cubra esa botella. Sin embargo, puedes comprarte una pistola, una escopeta, y ahora en Texas incluso de forma más fácil, ¿no? Sí, exactamente. Ahora ya se está permitiendo en Texas, pero te digo, son 21 estados, no es el primero en el que se puede comprar un arma sin ningún tipo de licencia, ni mucho menos, ¿no? Y es curioso, tú mismo lo estás diciendo, ¿no? En Estados Unidos para comprarte una cerveza necesitas mostrar algún tipo de identificación que muestre que tú tienes al menos 21 años, pero no para comprarte un rifle. Me parece increíble lo que está pasando. Muchos estados se han quejado porque realmente están viendo que es una pandemia también lo que está ocurriendo, definitivamente al menos una epidemia. Las muertes por armas de fuego en el país y sin embargo siguen facilitando la adquisición. Increíble. Y difícil además la solución, aunque se la ha planteado el presidente Biden, pero tiene un trabajo duro por delante. Por cierto, hay un asunto que ha llamado mucho la atención porque ha habido un nuevo hackeo a otra mega empresa, por así decirlo, la mayor productora mundial de carne, que es la que suministra, por ejemplo, a McDonald's, para que nos hagamos una idea, uno de los principales proveedores de carne del mundo, mayor procesadora de productos cárnicos del planeta, que ha paralizado su producción por un ataque cibernético. Están preocupados en Estados Unidos y dicen que detrás de este ataque está Rusia. Los ataques de ransomware los hemos visto aumentar durante un periodo de tiempo. Es una amenaza creciente para el sector privado y nuestra infraestructura. Hay muchos otros países que tienen preocupaciones similares. El presidente Biden ciertamente cree que el presidente Putin y el gobierno ruso tienen un papel que desempeñar para detener y prevenir estos ataques. Por lo tanto, será un tema de discusión cuando se reúnan en 2 semanas. Bueno, lo decía finamente la portavoz de la Casa Blanca, un papel que desempeñar en todo esto. En fin, a ver qué sale de esa reunión en la que van a plantear este asunto, dicen. Sí, exactamente. Estamos viendo una cantidad de hackeos últimamente bastante frecuentes. En este caso, la compañía JBS, de la que tú mencionabas, que ya ha vuelto otra vez a su actividad y han podido pues volver a trabajar, ¿no? Que lo que la gente estaba preocupada por el tema de que hubiera algún tipo de escasez de carne, ya eso se está solventando. Pero sí que queda el tema de quién va a pagar los platos rotos. Y al fin y al cabo, sí se sospecha que ha sido Rusia, como ha estado detrás de los hackeos anteriores, y ahora el 16 de junio, cuando se reúnan en Suiza, el presidente de Estados Unidos y su homólogo ruso tendrán que ver el tema de los hackeos, el tema de lo que ha pasado con los periodistas, el tema de Crimea, en fin, hay una serie de temas que o bien se acercan a una solución o se vuelve la distancia cada vez más insalvable entre ambas naciones. Sí, porque desde luego se le van sumando asuntos en la agenda de esa reunión en la que se puede hablar de algo tan delicado como de que de Rusia haya partido ataques cibernéticos que han paralizado no solo esa inmensa empresa cárnica, sino también, ya lo hablamos
recordamos en su momento un oleoducto que también dejó pues pánico por pérdida de confianza de los americanos de que pudiera haber gasolina, algo también clave, así que tiene mucho de qué hablar, ¿no? Exactamente. Curiosamente, el único tema en el que podrían estar algo de acuerdo ambos líderes es en el tema del medio ambiente, que después de la última reunión que organizó la administración Biden encontraron algunos puntos en común, pero de resto realmente están bastante opuestos en muchísimas cosas y además sabemos que no hay simpatía entre ninguno de los dos mandatarios, así que vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí, pero alguien va a tener que responder por los hackeos, eso definitivamente. Esta reunión desde luego nos tendrá muy pendientes. Por cierto, el mito de los ovni, ese asunto de seguridad nacional en Estados Unidos no es una broma. Este mes de junio el Departamento de Defensa va a presentar un informe sobre fenómenos aéreos no identificados. Tan contundente es la evidencia que ha certificado el Pentágono sobre ovnis y otros fenómenos afines, que el tema ya es abordado como asunto de seguridad nacional. El Departamento de Defensa creó un grupo para abordar de manera rigurosa el tema, pero aceptar la existencia de otro tipo de vida también podría ser vulnerable la seguridad nacional de un país. Nos dijo Nick Pope, quien formó parte del Ministerio de Defensa del Reino Unido y lideró un programa dedicado al estudio de fenómenos aéreos no identificados. Significaría que han perdido el control de su propio espacio aéreo y que los objetos son más rápidos, capaces de una aceleración más veloz y de maniobras más extremas que nuestra mejor tecnología en aviación. Existe la posibilidad de que estas naves no vengan de otras galaxias, sino de países como Rusia o China, que podrían haber desarrollado una tecnología desconocida, comentó el autor. Distintas naciones compiten entre sí para quizás descubrir algunas de esas tecnologías, que pueden ser una fuente de energía o un sistema de propulsión. Para Michael Panichello, experto en el tema y profesor universitario, estos objetos podrían ser multidimensionales y tener una naturaleza cósmica de índole espiritual, ya que según resaltó, muchas veces los avistamientos de los ovnis ocurren alrededor de instalaciones militares que tienen armas nucleares. Están aquí vigilando la acumulación militar de Estados Unidos. Después de la bomba atómica, que fue devastadora, podrían haberse dado cuenta de que estos humanos han creado un arma que es extremadamente peligrosa y podría aniquilar el planeta. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Se trata de objetos voladores no identificados, pueden ser importantes en materia política y estratégica y evidentemente pues no tienen que venir de extraterrestres, pero sí a lo mejor de Rusia, también ahí tienen un problema, parece, María. Sí, exactamente, lo que es innegable es que hay una serie de objetos voladores no identificados, no quiere decir que sean alienígenas, ni muchísimo menos, pero sí que no son identificados, eso quiere decir que Estados Unidos se está quedando rezagado en el tema de tecnología con respecto a alguien, ¿no? Y es cuestión de saber exactamente quién y qué hay detrás de todo esto, porque claro, es un tema de seguridad nacional. Antes era hablar de ovnis, hablar de UFOs, era un tema de lunáticos, ahora ya es un tema importante de política en Estados Unidos. Hay una nueva ley que entró en vigor este año para hacer este tipo de investigaciones y este mes se presenta el informe en el Senado. Y estará todo el mundo pendiente, aparte que los titulares pues serán llamativos, tendrán que ver con eso de si hay ovnis o no. Veremos si responde todo esto a una tecnología china o rusa, que es donde siempre apuntan los americanos para ver si les han ganado, como dice María, la carrera tecnológica. María Rosman, nos quedamos sin tiempo, así que la semana que viene nos volvemos a hablar. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Bueno, de Estados Unidos vamos a mirar a Canadá por un asunto terrible. Se han descubierto los restos de hasta 215 niños, todo en un antiguo orfanato, bueno, una escuela residencial en Canadá, una residencia, y esto ha reabierto las heridas para las poblaciones indígenas canadienses. El gobierno federal ha asegurado que va a desembolsar el dinero prometido hace años a estas comunidades indígenas porque están buscando los restos de sus niños en esas antiguas escuelas. Fíjense que entre 1831 y 1996, hace bien poco, este sistema escolar separó por fuerza a 150.000 niños indios de sus casas para convertirlos al catolicismo y los llevó a someter a terribles abusos, violaciones, incluso desnutrición y, como hemos visto, hasta la muerte nos ha encontrado en esas escuelas. Miramos a Israel porque allí 8 partidos han pactado un nuevo gobierno para apartar después de 12 años a Netanyahu del poder. El próximo primer ministro va a ser el líder del partido de centro, Yair Lapid, un acuerdo sin precedentes en los 73 años de democracia de Israel.
A medianoche, todos los partidos de la oposición pactaron la creación de un nuevo gobierno. Un pacto sin precedentes entre 3 fuerzas de derecha, 2 de centro, 2 de izquierda y la gran sorpresa, el partido minoría árabe. Señor presidente, lo llamo para comunicarle que he logrado formar gobierno. Eran las primeras palabras de Yair Lapid al aún primer ministro. A su derecha estaba sentado Naftali Bennett, el líder del partido de derecha y su principal apoyo para derrocar a Netanyahu. Y pocos minutos después, así estaba en las calles de Tel Aviv. Miles de ciudadanos celebraron el fin del gobierno que se ha mantenido en el poder durante 12 años. El aún primer ministro de Israel aún no se ha pronunciado públicamente. El nuevo gobierno de coalición se enfrenta a desafíos diplomáticos internacionales y una brecha social y económica entre Israel y Palestina. Pero la Organización por la Liberación de Palestina no confía que este nuevo gobierno afronte el conflicto abierto entre ambos pueblos desde hace décadas. En Sri Lanka vigilan sin descanso el barco de contenedores que transporta toneladas de productos químicos. Desde el miércoles está en serios problemas. En la costa se teme que se produzca un vertido de petróleo que originaría un desastre medioambiental. Es la huella que está dejando el barco hundido frente a la costa de Sri Lanka. Son toneladas de desechos de plástico en el mar y en la playa. Los pescadores observan con preocupación y no es para menos. El gobierno ha prohibido la pesca a lo largo de un tramo de costa de 80 kilómetros, lo que ha afectado a 5.600 barcos pesqueros. No podemos ir al mar, lo que significa que no podemos ganarnos la vida. Las autoridades han desplegado un equipo de submarinistas para investigar el barco, que transportaba unos 1.500 contenedores cargados con ácido nítrico y otros químicos como sosa cáustica, además de bolas de poliestireno. El incendio comenzó hace 2 semanas cuando se encontraba en ruta, pero los esfuerzos por extinguir las llamas se complicaron por los fuertes vientos del monzón y por el paso de un ciclón. Aún así, las autoridades son optimistas. Tenemos que anticipar un vertido de petróleo del barco hundido, pero este caso es especial. El barco ha ardido durante más de 10 días y creemos que todo el combustible ha sido consumido. Por si acaso, el gobierno ha preparado un plan estratégico en caso de vertido de petróleo con barreras flotantes. Es el segundo incendio en una embarcación en los últimos meses cerca de la costa de Sri Lanka. Este es un incendio en una refinería de petróleo al sur de Teherán, en la capital iraní. La columna de humo visible desde muchos puntos de la ciudad. Dice la dirección de la refinería que no ha sido un sabotaje. Ocurrió unas horas después de que el barco de la armada más grande de Irán se incendiara y luego se hundiera en el Golfo de Omán. Bueno, después de 14 meses cerrada con la frontera de Venezuela y Colombia, pues se vuelve a reabrir por sorpresa casi. Además, el cierre se produjo para contener la propagación de la pandemia, se lo contábamos en estos territorios, y los flujos migratorios. La incertidumbre se agrava porque los corredores humanitarios no se han abierto en todos los puntos. A las 6 de la mañana Colombia abrió la frontera, pero Venezuela no permitió el paso de transeúntes ni viajeros. Tan solo dejó habilitado un corredor para quienes tenían citas médicas programadas. Varias personas no pudieron ingresar y tuvieron que devolverse. No hay paso por el momento, que ellos no han autorizado paso, la parte venezolana. Nosotros estamos muy afectados con este paso por allá y eso es muy delicado. Venezuela ha establecido un corredor humanitario, pero con pico y cédula. Los ciudadanos dicen que es paradójico que se aplique esta medida porque nadie vaticina qué día se va a enfermar o cuándo programan sus citas médicas. A un tratamiento oncológico. Fui operada de un cáncer de seno. Tenía cita para hacerme el examen del corazón porque voy a empezar ya la radioterapia. ¿Y qué le dijeron ahí cuando pasó? Que no podíamos pasar porque yo soy número par y él es número impar. Doña Ana ahora no sabe cómo hará para cumplir con sus próximas citas de radioterapia. Muchas personas dicen que deben destinar dinero para cruzar por trochas, especialmente por las de Ureña, en donde desconocidos piden dinero para poder pasar por estos caminos verdes.
Bueno, sorpresa en México tras la aparición de un agujero en la tierra que ha ido creciendo hasta convertirse en un auténtico cráter. Van a verlo, se ha formado en esta zona agrícola en Santa María Zacatepec, así se llama, está en Puebla. Según las autoridades, primero tenía solo 5 metros de diámetro, pero en horas se extendió hasta alcanzar, ahí lo ven, 60 metros de diámetro, 20 de profundidad. Los expertos creen que la causa de este hundimiento podría ser la sobreexplotación de los acuíferos de la zona. Y este es un tornado que ha arrasado una provincia del noreste de China. A su paso ha acabado con la vida de una persona, 16 heridos, varios edificios han sido dañados debido a la fuerza y a lo largo de toda la provincia pues muchísima vegetación se ha visto afectada. Este vídeo está grabado con un teléfono y se ve como el tornado se abre paso por la ciudad de Shanxi. Su cola se disipa y luego toma forma a las afueras del lugar. Bueno, cambiamos de asunto, les hablamos del escultor español Juan Garayzábal, que ha estrenado en París 3 obras monumentales que pretenden revivir el desaparecido Palacio de las Tullerías en la capital francesa, que se destruyó en 1883. Una lámpara de araña, 2 jarrones, uno de ellos con una planta viva en su interior y un reloj que gira en sentido contrario gracias a la luz del sol, forman esta memoria urbana de las Tullerías con las que se rinde homenaje a París, a su historia y a su arquitectura. Todo está emplazado en la Plaza del Louvre, cerca del Arco del Triunfo. Bueno, vamos a irnos ya, lo hacemos además con las imágenes de un dron gracias al que nos podemos acercar como nunca antes al volcán más activo de Islandia. Pues con este dron podemos ver fluir estos ríos de lava incandescente, la actividad que emana desde el cráter, justo hasta el momento en el que el dron pues se desintegra, no sin antes dejarnos estas espectaculares imágenes que están dando la vuelta al mundo, con la que hoy además nos vamos. En nada llega el Telenoticias, primera edición. Hasta mañana.